El Grupo Económico Vicentín nació en 1929 en Avellaneda como un almacén de ramos generales. En 1937 empezó a funcionar la primera desmontadora de algodón y en 1943 comenzó la molienda de semillas para la producción de aceite. Vicentín llegó a ser el segundo grupo económico en exportación de aceites y a ocupar el quinto lugar entre las multinacionales que se encargan de un 80% de la totalidad de exportaciones del país. Como tantas grandes empresas, fue favorecida en épocas duras para la mayoría. En la dictadura de Onganía le cedieron tierras públicas para la explotación del ganado y el algodón. Uno de los capítulos más oscuros en la historia vicentín se registra en la última dictadura cívico-militar. Una de las deudas pendientes de la democracia argentina es indagar en el tejido social y empresarial en aquellos años. Vicentín tiene mucho que explicar. El 4 de noviembre de 1976, 22 trabajadores de la empresa fueron detenidos de manera ilegal, torturados, secuestrados, desaparecidos. Y mientras estas prácticas se sostenían, la empresa les enviaba telegramas advirtiéndoles que si no se presentaban podían considerarse despedidos. Yo digo que Vicentín cumplió durante la dictadura la misión que venían a hacer todos los poderosos, que era quedarse con todo. Por eso mismo empiezan las persecuciones ya temprano, todo después, no cumpliendo como se está viendo ahora, no cumpliendo con los aportes de la gente, quedándose con la plata de los laburantes, pagando miserias, no pagando todo lo que correspondía, y siguieron así, siguieron, hasta que entró la dictadura, y ahí empezaron a aplicar las leyes que ya tenían consensuadas con la dictadura. En el año 82 le condonan una deuda que no era tan grande, pero ahora sería, aunque es una fortuna, pero en aquel momento 18 millones de dólares no pasaba nada. En la última dictadura, a Vicentín le cedieron el puerto de aguas profundas del río Paraná, a la altura de Ricardone, en el año 1979. Allí empezaban a tener la posibilidad de entrar y sacar mercadería sin que nadie lo supervise. Y en 1982 nacionalizaron su deuda. Los trabajadores de Vicentín acompañaron los anuncios del gobierno de intervención y expropiación. Muchos de ellos comparan la actual situación con la vivida en la década del 90, cuando la empresa mudó una planta y despidió 1.200 trabajadores. Los vínculos de la empresa con Mauricio Macri no comenzaron en 2015. Sergio Nardelli, CEO de la empresa, se refirió a Mauricio Macri como su mejor amigo hace algunas semanas. La empresa fue la principal aportante a la campaña de Cambiemos y, curiosamente o no, fue beneficiada con créditos millonarios mientras pymes y trabajadores tenían vedado el acceso a préstamos. Desde agosto, Vicentín deja de pagar, no cancela sus vencimientos y, por lo tanto, a pesar de que no estaba calificado, que violaba la norma del Central y de que no pagaba, en noviembre se le renovaron 105 millones de dólares que completan los 300 millones que terminan siendo el muerto que Vicentín nos deja hoy. El crédito no se estaba pagando y, sin embargo, las autoridades pasadas no ejecutaron la garantía recuperando el crédito, que es lo que podrían haber hecho. La deuda que tiene Vicentín con el Banco Nación está en el orden de los 300 millones de dólares. Si uno toma la banca pública en su conjunto, estamos hablando de casi 400 millones de dólares. Vicentín fue aportante de la campaña de Cambiemos en el año 2015, aportó 6 millones de pesos, aportó 8 millones de pesos en el 2017 y aportó 13 millones y medio de pesos en el 2019. La Unidad de Información Financiera acusó al expresidente Mauricio Macri, a los titulares del Banco Central y Nación, Guido Sandleris y Javier González Fraga, y a directivos de Vicentín de cometer varios delitos: defraudación al Estado, lavado de dinero y fuga de capitales. Existe en torno a la exportadora un entramado de empresas y cuentas offshore que la justicia deberá investigar. Uno de los datos más llamativos tiene que ver con la planta que Vicentín tiene en Paraguay,
donde no se tributan impuestos o retenciones por la exportación de granos. Se sospecha que Vicentín declaraba como paraguaya parte de la carga argentina, librándose del pago de sus obligaciones. Desde aquí en Paraguay, lo destapado en el caso de Vicentín ilustra mucho del problema de impuestos. Vicentín Paraguay era la segunda mayor exportadora de granos del país, pero tenía menos de 10 empleados. Por ejemplo, no tenía una planta. Lo que hacía era compraba la soja generalmente en estado natural, y su representante, y esto no es menor, era José Berea, que es el presidente de CAPECO, que es la cámara que aglutina a los exportadores de soja acá en Paraguay y que tiene un enorme poder de lobby para evitar controles por parte del Estado. El mecanismo que se ilustra y se sospecha que hacía Vicentín, es decir, cargar soja en sus puertos en Paraguay, luego bajar hasta su puerto en Rosario, cargar soja argentina en esos mismos barcos, pero hacer pasar toda la soja por paraguaya para evadir impuestos y aparte fugar capitales mientras debía dinero al Estado argentino, no sería posible si Paraguay no fuese casi un paraíso fiscal. Entonces, cuando el grupo de abogados que lleva la investigación en Argentina dice que el nivel tributario no concuerdan los números de Vicentín en Paraguay, es porque directamente esos números no existen. A pesar del fallo que repuso al directorio original de la empresa y pasó a segundo plano la posibilidad de una expropiación, Vicentín es por ahora una historia con final abierto.